Mis hermanos, Dios les bendiga. Doy gloria a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más al estudio de la palabra del Señor. El día de hoy estamos emocionados por lo que vamos a estar estudiando los próximos miércoles. Hemos propuesto en nuestro corazón estudiar durante las próximas semanas los yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Son 7 de ellos. 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Serán temas que nos bendecirán, que nos harán entender mejor la naturaleza y el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que nos permitirán relacionarnos todavía mejor y más profundamente con Él. Pero de eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy quiero invitarlo a que meditemos, a que estudiemos el siguiente tema. Una de las grandes diferencias entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo es las aseveraciones o las afirmaciones que hacía nuestro Señor Jesucristo de sí mismo. Las otras religiones tienen ídolos, tienen profetas, pero nunca ninguno de ellos aseveró ser Dios, aseveró ser la única forma de salvación, y nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. Estas afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo sobre su propia persona es lo que distingue al cristianismo de la mayoría o de todas las otras religiones que hay en el mundo. Por eso, esta tarde, bajo el tema Yo soy el pan de vida, que es la primera de 7 afirmaciones que el Señor usa para describirse a sí mismo, vamos a aprender qué significa esta frase de yo soy. Vamos a ver por qué enseñó esta frase nuestro Señor y por qué usó esta frase para enseñar y describirse a sí mismo. Así es de que vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo número 6 versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a ver por qué usó el Señor Jesucristo esta frase de yo soy el pan de vida. Para que entendamos el por qué usó esta frase, creo que nos conviene hacer mención sobre el contexto del capítulo número 6 en el libro de Juan. Y es que el Señor Jesucristo en esta ocasión acababa de alimentar a 5,000 personas. Si usted lee el capítulo 5, el mismo capítulo 6, había una situación de necesidad en el momento preciso y el Señor Jesucristo hizo un milagro y alimentó de una vez a 5,000 hombres, que si estarían con sus parejas y con sus familias, pues el número crecería o sería más grande. Simplemente se cuenta de los hombres, de los varones. Ahora, con nuestra mentalidad industrializada y de abundancia en la que nosotros nos movemos, en la que nosotros vivimos, a veces no nos permite valorar, no nos permite ver el gran valor de los milagros del Señor Jesús. En nuestros días es muy difícil que alguien padezca hambre. Sí los hay, por supuesto, y más en los países tercermundistas como África y en algunos otros de nuestros propios países. ¿Hay hambre? Sí, pero existe la posibilidad de que el hambre dejara de existir también, porque nuestros países son ricos en recursos, los gobiernos tienen muchos recursos que los mal usan y no alcanzan a llegar a todos. Eso es el problema. Pero hoy en nuestros días es muy difícil que nosotros conozcamos a alguien que está pasando hambre. Hoy los gobiernos tienen muchos programas de asistencia social para que precisamente no haya este tipo de situaciones. Sin embargo, en el tiempo del Señor Jesucristo no era así. El Señor Jesucristo no vivía en un mundo industrializado y por lo menos no vivía en un mundo próspero. En aquel entonces, la gran mayoría, si no es que todos, los que se convivían o se movían alrededor de nuestro Señor Jesucristo eran pobres. La mayoría de la sociedad en la que creció nuestro Señor Jesucristo eran pobres. Hoy es fácil alimentar a 5,000 personas.
Hoy yo veo gente, iglesias que tienen la posibilidad económica enviar camiones llenos de alimentos a las partes de nuestros países más necesitados y alimentan muchas veces hasta 5,000 familias, no 5,000 personas. Hoy en día es relativamente fácil alimentar esta cantidad de gente, pero repito, en los tiempos del Señor no era lo mismo. En los tiempos del Señor no se daba por hecho que la gente tuviera comida. Incluso el mismo Señor Jesucristo mete esta necesidad en el modelo de oración que les enseñó a los discípulos. Se recuerda en el Padre Nuestro, hay una parte donde dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque no era muy común que la gente tuviera abundancia. Al contrario, era común que la gente se quedara aún sin comer, una temporada sin lluvia, una mala cosecha, y ponía en riesgo a la familia, ponía en riesgo a mucha gente de morir de hambre. Entonces los tiempos son muy diferentes y repito, nuestros tiempos a veces nos es difícil ver la dimensión del milagro que el Señor Jesucristo hizo, pero para la gente que está viviendo el milagro que el Señor Jesucristo fue tan importante que lo buscaron para hacerlo rey. Alguien dijo cómicamente, lo querían hacer el rey del pan, pero en realidad estaban buscándolo para hacerlo el rey, y era tan importante porque estaban arriesgando la poca estabilidad que tenía la nación judía. Ustedes saben que vivían bajo el régimen o bajo el gobierno del Imperio Romano. Así es de que ellos buscaran una persona y lo establecieran como rey, podía tomarse en cuenta o pudiera considerarse como una traición al imperio. Pudiera haberse considerado como un intento de golpe de Estado. Y el Imperio Romano pudo haber venido sobre la ciudad de Jerusalén o la nación de Israel para destruirla si se hubieran enterado que estaban buscando a alguien para hacerlo rey. Por lo tanto, para ellos ha de haber sido algo muy importante que el Señor saciara el hambre de 5,000 personas, a tal punto que estaban dispuestos a arriesgarse a ese grado para hacerlo rey. Es claro que el Señor Jesucristo sabía que no lo venían a hacer rey porque lo amaran o porque creyeran que era el rey. Él sabía, y se los dejó en claro, que él entendía que la razón por la que ellos lo estaban buscando no eran las razones correctas, eran unas razones equivocadas. Ellos lo estaban buscando para convertirlo en rey porque se habían saciado, porque se les había quitado el hambre. Ellos habían considerado toda la noche posiblemente o más de algún día la situación, han de haber evaluado la situación y han de haber dicho, oye, nosotros tenemos un problema, no tenemos trabajo, hemos tenido malas cosechas, nuestras familias han experimentado hambre y Jesús en una tarde hizo un milagro y sació uno de los problemas sociales más fuertes de nuestros tiempos, el hambre. Le quitó el hambre a 5,000 personas con un solo milagro. Y seguramente ellos han de haber pensado, este hombre nos conviene que sea nuestro rey porque puede acabar con el hambre, puede acabar con la pobreza, nos puede dar un gobierno justo. Yo no sé qué tantas cosas pudieron haber pensado a raíz del milagro que hizo el Señor Jesucristo. La cosa es de que lo estaban buscando para convertirlo en rey por las razones equivocadas. Y el Señor Jesucristo lo sabía perfectamente y así se los comunicó cuando les dijo, yo sé que ustedes me andan buscando no porque quieran la vida eterna, no porque crean en mí, no porque hayan entendido lo que yo dije cuando dije yo soy el pan de vida. No, ustedes me vienen a buscar por las razones equivocadas. ¿Y acaso no hay un montón de gente así en nuestros días? ¿Acaso no conocemos muchas personas o incluso, acaso antes de conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador nosotros mismos, no éramos de las personas que creíamos no necesitar a Dios hasta que lo necesitábamos? Hasta que la gente necesita, hasta que la gente se enfrenta a una crisis familiar, a una crisis de salud, a una crisis económica, a una crisis de vida, ya cuando están a punto de morir. Entonces, toda su vida pensaron que no necesitaban a Dios, pero en ese momento necesitan a Dios, invocan a Dios para que les resuelva una crisis. Dios nunca
ha querido ser buscado por lo que Él puede hacer. Él siempre ha deseado que el hombre le busque por lo que Él es. A nadie nos gusta sentirnos usados. ¿A quién de ustedes les gustaría que su pareja le dijera: yo me casé contigo por lo que tenías? Yo me casé contigo por lo que podías haber hecho, por los negocios que tenías, por el dinero que tenías. Seguramente que a nadie nos gustaría que esto sucediera. No es que tengamos mucho, pero la idea es que a nadie nos gusta sentirnos utilizados. Pues Dios no es diferente en esta situación. Dios no quiere que se le busque solamente cuando se necesita. Dios quiere que le busquemos por lo que Él es, que le amemos por lo que Él es, no por lo que Él tiene o lo que puede hacer. Entonces nosotros debemos entender esto. Y estos hombres, cuando el Señor los confronta con la verdad y les dice que Él sabe que lo están buscando por las razones equivocadas, ellos le exigen que haga una señal. Aquí se contradicen ellos mismos porque lo vienen a buscar porque ha hecho una señal. Y cuando Jesús les dice que no le están buscando por las razones correctas, le dicen: ¿cómo te vamos a aceptar como lo que tú dices? ¿Qué señal haces? Y empiezan a presumir, si me permite este término, de lo que Dios había hecho con sus antepasados. Y le dicen al Señor Jesús: mira, a nuestros antepasados Dios estuvo con ellos y les manifestó su presencia dándoles pan del cielo, y los mantuvo por mucho tiempo con el maná del cielo. ¿Qué señales haces tú? Y es cuando el Señor Jesucristo les dice que Él es el verdadero pan de vida. Por eso es que usa esta frase, porque estas personas no han entendido lo que el Señor quiere que entiendan. Y les dice: no, sus papás no recibieron el verdadero pan del cielo. Sí, recibieron maná del cielo, un pan que venía del cielo, pero no recibieron el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque el verdadero pan del cielo soy yo, les dice el Señor. Y aquí se manifiesta algo que el Señor Jesucristo lo tenía claro, pero que ellos no sabían. Ellos no podían entender lo que el Señor les está diciendo porque cada uno está hablando desde su perspectiva. El Señor está hablando desde una perspectiva altamente espiritual y ellos están hablando desde una perspectiva altamente carnal. Y por supuesto que no había una buena comunicación. Es como que alguien está hablando mixteco y alguien está hablando inglés y se están tratando de comunicar. No se van a entender. Y más adelante en el capítulo número 8, eso es exactamente lo que les dice el Señor Jesús. Les pregunta: ¿por qué no entienden mi idioma? Porque el Señor hablaba en el idioma espiritual y ellos hablaban en el idioma carnal. Y por supuesto que esto nos entienden. Es como lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, que las cosas espirituales al hombre carnal no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para él son locuras, son necedad. Por eso es de que no podían entender lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Esto es porque el Señor Jesucristo tuvo que usar esta frase de yo soy el pan de vida, porque había alimentado a algún número de personas y ellos lo estaban buscando para que lo siguiera haciendo, y empiezan a enorgullecerse o a presumir que ellos habían recibido un pan especial del cielo, y el Señor Jesucristo les aclara y les dice: no, sus padres no recibieron el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Entonces, ahora quiero que entendamos no solamente el contexto que ya hemos mencionado, sino que pasemos adelante y entendamos por qué es tan importante esta frase de yo soy. ¿Por qué es tan significativa esta frase? Nosotros entendemos y sabemos que el apóstol Juan tiene un propósito general en todo su libro. Está expresado y descrito en el capítulo 20 de Juan, versículo 31. El apóstol Juan dice que estas cosas las escribió para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el propósito de Juan, cuando escribió todo el evangelio según San Juan, es que demostrar, que Jesús es Dios. Y si dentro de este propósito general
de probar la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús, encontramos estas 7 frases de yo soy, entonces debemos concluir o entender que cada una de estas frases tiene el mismo propósito de demostrar, de comprobar, de probar la divinidad o la deidad de Jesús. Esta frase de yo soy tiene el propósito entonces de describir a Jesucristo como Dios. Ahora, esta frase es significativa e importante porque la frase que el Señor Jesucristo usó para referirse a sí mismo como yo soy es la frase que en griego se escribe ego eimi. Lo curioso de esta frase es el trasfondo histórico de la misma, porque en ese momento, si alguien hubiera oído a Jesús decir ego eimi, tal vez hasta le hubiera parecido una locura o un sinsentido, porque estas 2 palabras significan exactamente lo mismo. Ego significa yo o yo soy, de ahí que vienen las palabras egocéntrico o egoísmo, que se refiere solamente a una persona. Y la palabra eimi significa exactamente lo mismo, yo soy. Entonces, si una persona no tuviera el trasfondo histórico de esta frase, hubiera dicho, qué loco, está diciendo yo soy, yo soy. Está repitiendo lo mismo, no tiene ningún sentido. Sin embargo, para los hebreos, para los fariseos, para la gente religiosa, tenía mucho significado. Le explico por qué. El pueblo de Israel había sufrido el cautiverio. Había sido llevado cautivo a otras naciones y en su cautiverio empezaron a aprender el idioma de esas naciones a donde habían sido llevados como esclavos, como cautivos, y empezaron a olvidar su lenguaje natal, empezaron a olvidar el hebreo. Es algo como lo que está sucediendo en nuestras generaciones, ¿no es verdad? Nosotros venimos a esta nación y nuestros hijos ya no quieren hablar mixteco, ya no quieren hablar español, quieren usar solamente el idioma del inglés. Ahora, imagine usted lo que va a ser de los hijos de nuestros hijos. Seguramente o muy probablemente es que ya no sabrán absolutamente nada de español y mucho menos de mixteco y hablarán solamente el inglés y ya no podrán leer ni siquiera en español. Bueno, pues algo así le pasó a la nación de Israel cuando fue llevada a cautiverio. Aprendieron los idiomas de esas naciones y sus hijos se olvidaron del hebreo. Entonces, los ancianos, los religiosos los líderes espirituales o religiosos de la nación, se dieron a la tarea de traducir la Biblia, lo que ellos tenían como Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento que estaban escritas en hebreo, pero que sus hijos ya no las podían leer, las quisieron traducir al griego, que era el inglés de sus hijos, era el idioma que ahora sus hijos estaban hablando. Entonces convocaron a 72 especialistas, a 72 escribas, a 72 maestros, para que llevaran a cabo esta traducción. Y ellos tradujeron, estos hebreos, estos judíos especialistas en la traducción, tradujeron las escrituras hebreas al griego. Pero es muy significativo porque cuando estaban traduciendo Éxodo, capítulo número 3, más específicamente el versículo número 14, es cuando ellos pusieron allí en ese versículo las mismas palabras que usó Jesús, ego eimi. ¿Y dónde las pusieron una vez más? En Éxodo capítulo 3, versículo 14, que es donde el Señor Dios se está manifestando a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Diles que yo soy es el que te envía. Y Dios Todopoderoso, el Dios hebreo, está dándose a conocer a Moisés a través de este precioso nombre de yo soy el que soy. Y estos hebreos que están traduciendo del hebreo al griego, esta frase la traducen como ego eimi. Por eso, cuando el Señor Jesucristo usa esta frase para referirse a sí mismo, los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo entendieron perfectamente.
Le repito, para alguien más que no tuviera este trasfondo religioso e histórico, la frase les hubiera parecido una locura, pero no a ellos. Ellos entendieron perfectamente que Jesús estaba usando un nombre de Dios, que era un nombre santo, único de Dios mismo, para referirse a sí mismo. Por eso es de que los judíos querían apedrear a Jesús porque lo consideraron una blasfemia. Ellos entendieron que Jesús está haciéndose a sí mismo Dios, se está comparando a Dios, está usando el nombre de Dios para referirse a sí mismo. Entonces, yo creo, tal vez no es un buen ejemplo, pero permítame usar este ejemplo. Lo que yo creo que el Señor está haciendo es que le está poniendo apellido al nombre de Dios. Le explico. Tal vez no es apellido el mejor ejemplo, por eso se lo advertí, pero en la antigüedad era muy común añadir una característica al nombre de una persona que describiera el carácter de esa persona o los hechos de esa persona. Por ejemplo, usted sabe que en la Biblia hay varios Herodes, pero para distinguir a uno de ellos le llamaron Herodes el Grande. Y esta característica no hablaba de su estatura, por supuesto, sino hablaba de sus hechos, hablaba de su entorno personal, de lo que él había logrado, de lo que él había tenido, de lo que él había conquistado, y a su nombre le añadieron esta característica que lo describía: Herodes el Grande, Alejandro el Magno. En el libro de Hechos, un ejemplo más bíblico si usted quiere, en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, cuando los apóstoles quieren reemplazar al apóstol caído, a Judas Iscariote, oran a Dios por dirección y le piden que él seleccione a uno de los dos, y uno de los prospectos era llamado José Barsabás el Justo. Entonces, esta característica describía el carácter de la persona. Creo que el Señor Jesucristo está haciendo algo similar. Está poniendo el nombre de Dios Yo Soy y está añadiendo una característica, el pan de vida, que describe la naturaleza y el carácter del Señor Jesús. Y esto nos lleva a realizarnos una siguiente pregunta: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que el Señor haya usado este nombre de descripción para nuestra vida? ¿Qué significa para nuestra vida? Bueno, significa por lo menos 3 cosas. Primero, significa que es una manera en la que nosotros podemos conocer más profundamente y mejor al Señor Jesucristo. Porque está diciendo: yo soy Dios y una de mis características es que soy el pan de vida. Y esto habla de que mi carácter es solventar, suplir, sostener su vida espiritual. Habla del carácter del Señor, y cuando nosotros entendemos que Jesús es el pan de vida, es una forma, es una manera de conocerlo más profundamente, de tener una mejor forma de relacionarnos. Ya en otras ocasiones yo les he enseñado que no es lo mismo decir Dios es fiel en medio de nuestra adoración y decirle: Señor, te adoro porque eres fiel, a adorarlo por su fidelidad. No es lo mismo. Alguien puede estar orando de manera monótona y diciendo: te adoro por tu fidelidad. Y otra persona puede estar adorando íntimamente a Dios diciéndole: Señor, te adoro porque eres fiel, porque cuando yo estuve enfermo, Señor, te pedí que me sanaras y tu palabra me sanó y te mostraste fiel, Señor, a tus promesas. Señor, te adoro por tu fidelidad, porque cuando tuve necesidad, glorificaste tu nombre, Señor, porque cuando estuve en esta situación, clamé a ti, me escuchaste por tu fidelidad. No es lo mismo. El entender, el experimentar, el conocer la fidelidad de Dios nos permite adorarle de forma más íntima. Lo mismo sucede con los nombres de nuestro Señor Jesucristo, con estas afirmaciones de sí mismo. Cuando el Señor dice: yo soy el pan de vida, esta afirmación nos permite conocerlo más íntimamente y de forma más personal. Nos sirve también
porque esta es una manera en que nos podemos relacionar con Él. Dijimos que es una manera de conocer más profundamente al Señor y de conocerlo mejor, y nos sirve para poder relacionarnos de una forma más efectiva con Él. Y tercero, el que el Señor haya usado esta descripción de sí mismo nos ayuda a entender cómo interactúa con nuestra vida diaria, cómo se puede manifestar en nuestra vida todos los días siendo el pan de vida. ¿Cómo podemos esperar encontrarnos a Jesús todos los días durante el día en nuestra vida? Entonces, son tres cosas para lo que nos sirve que el Señor haya usado estos nombres. Son tres cosas extraordinarias: conocer mejor a Dios, relacionarnos mejor con Dios y ver a Dios todos los días en nuestras vidas. Es algo extraordinario. Entonces, creo que vale la pena que estudiemos estas frases del gran yo soy, de nuestro Señor Jesucristo, y más específicamente los yo soy que se encuentran en el libro de Juan. Ahora, ya hemos hablado del contexto, ya hemos hablado de lo que significa yo soy, ya hemos hablado del por qué usó el Señor Jesucristo estas frases, para qué las usó. Ahora quiero que nos enfoquemos en qué es lo que nos enseña esta frase de yo soy el pan de vida. ¿Qué podemos aprender de esta frase? ¿Cómo podemos conocer mejor al Señor a través de esta frase? Yo creo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos por lo menos tres cosas. La primera es su origen divino. Note muy bien que el Señor no está hablando de su origen de Belén, de Jerusalén, de Judá, descendiente de David. No, Él quiere que quede claro que Él viene del cielo, que su origen está en Dios, que Él es Dios, que Él no tiene principio, que Él no tiene fin, que Él es eterno. Este es el propósito del libro de Juan. Por eso desde sus inicios, en el capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, son la misma cosa. El Señor Jesucristo quiere demostrar que Él es Dios, que Él no tiene principio, que Él es eterno. Por eso se reconoce como Hijo de Dios y llama a Dios Padre, porque Él quiere que la gente entienda a través de esta frase que Jesucristo es Dios. Entonces, Jesucristo no es un gran maestro solamente. Jesucristo no es un gran profeta solamente. Jesucristo no es como los profetas de otras religiones, como los maestros o los fundadores de otras religiones. No, Jesucristo asevera, reconoce que Él es Dios, se autoproclama, se autodescribe como Dios. Él dice: yo soy el que soy. Usa el nombre de Dios para describirse a sí mismo y añade: y además soy el pan de vida. El Señor lo que quiere es que la gente entienda que Él es Dios, y eso es importantísimo, porque como decíamos desde el inicio del estudio, esto es lo que hace diferente al cristianismo de todas las otras religiones, porque no es lo mismo, o no es solamente el hecho de que el Señor lo asevere o lo afirme de sí mismo, sino que ahora tiene que comprobarlo, y eso es precisamente lo que nos va a enseñar más de su naturaleza, porque lo comprueba el hecho de que es Dios. Entonces, la segunda cosa que yo creo que el Señor quiere que aprendamos con esta afirmación de yo soy el pan de vida es que Él es quien nos da vida eterna y es nuestro sustento. La nación de Israel, es verdad, había recibido el maná, que en su momento fue reconocido como pan del cielo. Es cierto, ellos recibieron este regalo como manifestación de la presencia de Dios en el desierto. Tenían razón los que se estaban oponiendo o platicando, dialogando con el Señor Jesucristo en esta ocasión, al decir que ellos habían recibido ese trato especial de parte de Dios. Era verdad, pero también era verdad que todos los que comieron de ese pan terminaron pereciendo, murieron. No les dio un año más de vida, no les rejuveneció, no les dio nada en especial, simplemente les quitó
el hambre, porque aunque era pan que venía del cielo, no era el verdadero pan del cielo. El Señor Jesucristo aquí está diciendo que Él es el verdadero pan del cielo, que Él es el pan que descendió del cielo para saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Y esta frase, cuando el Señor ofrece que se coman su cuerpo, que se beban su sangre, ellos no la entendieron. Ellos lo acusaron posiblemente dentro de sus corazones o dentro de sus mentes de canibalismo. Ellos dijeron, ¿cómo nos va a dar de comer su carne? ¿Y cómo vamos a beber su sangre? Esto no hace sentido. E incluso algunos de sus discípulos se quejaron y dijeron, es que Señor, estas palabras son muy fuertes. ¿Quiénes las van a recibir? Y el Señor no baja en ningún momento los estándares de la fe cristiana y no les dice, mira, pues lo que yo quiero decir es esto, te lo voy a cambiar para que no te sientas ofendido. No, al contrario, los desafía con una pregunta y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Y aquí es donde aparece la frase o la declaración maravillosa del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso era lo que el Señor Jesucristo quería que entendieran todos sus oyentes, que Él era Dios y que Él podía saciar nuestra vida y darnos vida eterna. Cuando el Señor en el versículo 35 dice, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed, apunta a dos cosas. En el versículo 35, repito, apunta hacia la cruz. Y quiero que note muy bien un detalle que es notable y que es importante. El que viene a mí, dice el Señor, no tendrá hambre. Esto significa que venir a Cristo tiene que ver con el comer a Cristo. Por eso dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Y el creer en Cristo tiene que ver con el tomar su sangre. Por eso dice, el que cree en mí no tendrá sed. Y esto lo explica más adelante, que es donde ellos no entienden y lo acusan de canibalismo. Y a la otra cosa a la que se apunta en estos versículos, encontramos en el versículo 53 y 54 que se apunta a la Santa Cena, porque el Señor ya habla más claramente y dice, el que no comiere mi cuerpo y no bebiere mi sangre no podrá tener vida en sí mismos, o no pueden tener vida eterna. Y esto apunta a la Santa Cena, porque es en la Santa Cena, a través de los elementos, que por medio de la fe comemos el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y tomamos el vino o el jugo, en este caso, que simboliza la sangre de Cristo. Por eso la importancia de la Santa Cena, porque cada vez que tomamos o participamos de la Santa Cena, como dice el apóstol Pablo, hacemos memoria de Él, hacemos memoria de su sacrificio, comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Venimos a Cristo y creemos en Él, que eso es lo que habla el Señor Jesucristo. Entonces, repito, yo creo que esta frase de yo soy el pan de vida nos enseña el origen divino del Señor Jesucristo y nos enseña que Él es el que nos da vida eterna y nos sostiene la vida eterna, es nuestro sustento. Y la tercera cosa que yo creo que el Señor enseña a través de esta frase es que Él es nuestro sustento, pero no solamente en cuanto a la vida eterna, sino también nuestro sustento en nuestra vida diaria. Así como la comida y la bebida nos mantiene con vida física, así nuestra relación con el pan de vida nos mantiene con vida espiritual. De la misma forma, como usted obtiene a través del alimento y del agua los nutrientes, el oxígeno necesario para que nuestro cuerpo se mantenga con vida, de la misma forma nuestra relación con Cristo nos da el sustento, nos da los nutrientes, nos da la vida espiritual saludable, fuerte que nosotros debemos de tener. Por eso el Señor Jesucristo más adelante en el versículo 10 del capítulo 10 del mismo libro de Juan les dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, esa vida en plenitud que puede ser
la que obtenemos a través de comer el pan de vida todos los días. Repito, así como la comida y la bebida nos mantienen con vida física, así nuestra relación con el Señor Jesucristo nos mantiene con una vida espiritual. Así como nosotros comemos y bebemos varias veces durante el día, porque no comemos una vez el desayuno, no comemos una vez al día el almuerzo, o no comemos una vez al día solamente durante la cena, comemos 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena, y algunos merienda en medio de los tiempos de comida fuerte. ¿Cuántas veces comemos durante el día? 3, 4 o 5. De la misma manera, nosotros debiéramos de tener comunión con Cristo durante todo el día. Recuerdan que les dije que era un detalle importante el hecho de venir, tenía que ver con el comer, y el creer tenía que ver con el beber. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en la Santa Cena, ¿cómo comemos? ¿Cómo bebemos a nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos venir a Cristo en nuestra vida diaria? Sino a través de la oración. Entonces, cuando practicamos la oración, estamos teniendo relación o comunión, o estamos comiendo del pan de vida que es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos creer, o qué es lo que debemos creer? Porque en el versículo 35 dice que el que cree en Él no tendrá sed. ¿Cómo podemos saciar nuestra sed diaria? Creyendo a Cristo. ¿Y dónde está lo que tenemos que creer? En la palabra de Dios. Entonces, nuestra relación diaria, nuestros tiempos de comida diaria con el Señor deben de ser a través de la oración y de la lectura bíblica. Eso es lo que nos da el sostén de nuestra vida espiritual. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que provoca que una persona deje de comer, que pierda sus tiempos de comida, que no le apetezca probar alimento? Son 2 cosas. La primera es inmadurez. Lo que quiero decir es que los niños pequeños, recién nacidos, necesitan que se les dé el alimento en su boca. Ellos no pueden comer por sí mismos. La otra razón por la que la gente no come por sí misma o no le apetece comer es porque está enferma. ¿Acaso no le ha sucedido que de pronto trae usted un dolor de cabeza que ni hambre tiene? Esto significa que los que no tienen comunión diaria, los que no sienten el hambre de venir a buscar a través de la oración o de la lectura para comer el pan diario de vida eterna, es porque están enfermos espiritualmente. Algo no está bien en su vida espiritual. Si alguien no busca del Señor todos los días para comer de su cuerpo, beber de su sangre, algo no está bien en su vida espiritual. El pueblo de Israel menospreciaron el maná, menospreciaron el pan del cielo, menospreciaron el pan que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque estaban enfermos espiritualmente, estaban enfermos de orgullo, estaban enfermos de envidia, estaban enfermos de codicia. Y por eso, ¿qué pidieron a cambio del pan? ¿Qué pidieron a cambio del pan que Dios les estaba dando del cielo? Pidieron carne. ¿Por qué? Porque el que está enfermo espiritualmente se ocupa más de la carne que de comer el pan del cielo. Y recuerde que puede empezar con la enfermedad, perdemos el apetito, pero si no nos mejoramos, si no reaccionamos y corregimos esa conducta, nos vamos a debilitar. Y si no mejoramos o no nos corregimos, corremos el riesgo de morirnos espiritualmente.
Si no nos alimentamos a través de la palabra, a través de la oración, corremos el riesgo de debilitarnos en la fe. Empezaremos a experimentar desgano, desánimo, ya no vamos a querer congregarnos, ya no vamos a querer orar, ya no vamos a querer predicar, ya no vamos a querer hacer otras cosas para el Señor porque estamos debilitados. Y si seguimos en ese curso, corremos el riesgo de morirnos espiritualmente. Tenemos que concluir esta tarde entonces que saber que Jesús es el pan de vida no nos saciará el hambre. El que usted sepa que su refrigerador está lleno de comida no le va a quitar el hambre. Tiene la necesidad de parar, ir, sacar los alimentos, prepararlos, cocinarlos y después consumirlos, comerlos. El hecho de que usted sepa que Jesucristo es el pan de vida no le va a cambiar la vida, no le va a quitar el hambre. Necesita pararse, venir a Él para que se le quite el hambre, agarrar el pan, prepararlo, estudiar la palabra, meditarla, memorizarla y después comérsela. Eso es lo que quita el hambre. Que Jesús sea el pan de vida significa que la naturaleza de Dios se manifiesta a través del sostenimiento espiritual a nuestras vidas. Que Jesús sea nuestro pan de vida significa que hemos entendido que nuestra interacción y nuestra relación con Él es diaria. Y por último, que Jesús sea nuestro pan de vida significa que nuestra relación con Él es de lo más esencial y fundamental en nuestras vidas. Usted no come cada vez que hay un cumpleaños. Usted no espera la acción de gracias para cenar. Usted no espera Navidad para comer. Usted no espera un día especial para comer. De la misma manera, mis hermanos, no esperen a que sea domingo para buscar de Dios. No esperen a que sea el día miércoles para recibir su alimento. Todos los días, de manera esencial, lean la palabra de Dios, oren a Dios, coman el pan de vida, beban de la sangre de Cristo a través de la palabra, a través de la oración. Cómanse al Señor todos los días. No necesitamos un día especial ni un evento especial para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por haberte manifestado, Señor, a nosotros como el pan de vida. Gracias, Señor, por abrirnos nuestros ojos y hacernos entender espiritualmente, Señor, que de ti viene nuestro sustento, que tú eres el que nos puede mantener con una vida espiritual plena y sana, Señor. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que en la vida de cada uno de mis hermanos, tu Espíritu Santo, Señor, les haga entender y les haga experimentar, Señor, el sustento espiritual que viene a través de mi Señor Jesucristo. Oro para que el que esté débil, Señor, se alimente y encuentre la fuerza, el vigor espiritual en tu palabra. Oro para aquel que se sienta débil en la fe, Señor, encuentre ese poder en el Espíritu a través de la oración, Señor, y sean vivificados por tu presencia. Oro, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús nos permitas conocerte como el pan de vida, aquel que sacia nuestra hambre, quita nuestra sed espiritual y nos permite tener vida eterna y vida en abundancia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.